tenemos que recordar mucho la importancia de los factores de la coagulación. ¿A quién le vamos a dar un fármaco anticoagulante? ¿Por qué le tendríamos que dar un fármaco anticoagulante a alguien? ¿No? Como ustedes, vamos a hacer un breve repaso de lo que es la coagulación sanguínea como introducción a esta clase. De ahí vamos a ir avanzando, pero es importante que tengan algunas remembranzas, algunos recuerdos de cómo han sido las fases de la coagulación y qué elementos usamos en la coagulación. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen tendencia a hacer coágulos dentro de nuestros vasos sanguíneos, dentro del sistema circulatorio. Y estos coágulos nos van a llevar a que puedan presentarse alteraciones, ¿no? Puedan presentarse alteraciones. Tal es el caso, por ejemplo, de los pacientes que hacen trombosis. ¿Cuándo el paciente hace trombosis? Cuando hay demasiado éxtasis, entonces tendríamos que remembrarnos, se acuerdan a los varices, por ejemplo, ¿no? En los varices hay éxtasis sanguíneo. Cuando la sangre no circula fluidamente, tiende a comenzar a hacer coágulos. Por ejemplo, en los traumas, ¿no es cierto? Los traumatismos. Por ejemplo, los tumores. Dice que la mayor parte de tumores son detectados por trombosis sanguíneas, porque están ocultos, los tumores cancerosos están ocultos, y sin embargo, por una trombosis te das cuenta que es un tumor, ¿no? O sea, y entonces hay gente que tiene tendencia, por ejemplo, hay gente que tiene recambios valvulares en el corazón, bypasses, ¿no es cierto? Entonces, arritmias muy severas, ¿no? Entonces, estas personas, por el tipo de circulación sanguínea que tienen, pueden hacer un embolismo, es decir, formar un trombo y que el trombo viaje hacia otro lado, o pueden hacer trombos en el mismo lugar, ¿no? Entonces, esos trombos sanguíneos hay que manejarlos, hay que evitar que esa gente haga estos trombos, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos un infarto. ¿Cuántas horas tenemos para tratar de resolver un infarto y que el menos daño posible? Tenemos cerca de 6 horas, ¿no? Entonces usamos rápidamente dosis de aspirina, rápidamente comenzamos a ponerle antiagregantes plaquetarios, ¿no? Y nos vamos y hacemos una anticoagulación total con con fibrinolíticos. Y esto hace que nosotros tengamos cosas a la mano, pero con conocimiento podemos esquematizarlas, ¿ya? Entonces, más o menos, ese tipo de personas van a usar sus anticoagulantes. Y ustedes dirán, pero de esas yo no me voy a cruzar muchas en el camino. Al contrario, jóvenes. Como vamos en nuestra vida, tenemos muchos pacientes, la mayoría que van a los primeros niveles de atención, ya tienen comorbilidades, pero son comorbilidades que están equilibradas, ¿no? Que están en ese momento en tratamiento y que permiten que el paciente haga su vida prácticamente normal, pero que ustedes van a tener que manejarlas y van a tener que saber en qué momento derivarlas y van a tener que saber qué exámenes auxiliares pedir, ¿no? Y orientar al paciente sobre el tratamiento que están tomando. Entonces, yo comprendo que esta promoción Fisio 1, casi no nos conocemos personalmente, Fisio 1, Fisio 2, nos hemos visto demasiado poco y entonces Fisio 2, Fisio 1 prácticamente ha pasado para ustedes porque eran los primeros meses de la gran pandemia, ¿no? Entonces, y bueno, las notastas que había, ¿no? Entonces, uno podría suponer que ustedes han ganado esas competencias y que esta clase, por ejemplo, es un paseo para ustedes. Sin embargo, tenemos que ser realistas, la forma en que se han conseguido esas notas, ¿no es cierto? Hay que ser muy realistas, hay que hacer una introspección, ¿no? Todos estábamos aprendiendo, ustedes y nosotros, y ustedes nos han ganado el vivo, muchos de nosotros, ¿no? Entonces, y esto conlleva que hemos aprendido los docentes dolorosamente que las notas no lo son todo, ¿no? O sea, nosotros con todos los años de experiencia que tenemos, sabemos que las notas de la universidad son muy relativas, muy, muy relativas, ¿no? Todos los alumnos tienen formas de conseguir sus notas, ¿no? Maneras de agenciarse una buena nota, salir un buen ranking. Pero un paciente no te va a pedir buenas notas, un paciente te va a pedir conocimientos, que sepas abordar un paciente, que sepas tener un panorama amplio, que recuerdes tus conocimientos, que los ordenes y que sepas evolucionar conforme va pasando el tiempo. Lo que los docentes les enseñamos ahora será 10% de lo que nosotros aprendimos en la universidad.
Todos los días salen cosas nuevas, todos los días salen artículos nuevos, todos los días el artículo de ayer ya no vale hoy día, ¿no? O uno sale y el otro lo contradice, y entonces tienes que tener bien sentadas tus bases médicas para poder afrontar el resto el resto del conocimiento, ¿no? No todo conocimiento que sale en Internet es cierto, ¿sí? No toda teoría que sale es cierta. Y no todo estudio que se publica, así sea Scopus, es para tomarlo a rajatabla, ¿no? Acabo de leer un estudio en Scopus que dice el dióxido de cloro es bueno. Serie de pacientes, 20 pacientes. ¿Cómo un estudio con 20 pacientes va a ser publicado en Scopus y te va a dar ¿no? Van a intentar que sea la Biblia de los médicos, ¿no? Entonces, vamos por ahí avanzando, ya jóvenes. Entonces, esta clase creo que ya más o menos la vamos a orientar de esa manera, pero vamos a necesitar recordar algunas cosas. ¿Y qué cosas vamos a recordar? Entonces, miren, los fármacos antiagregantes, anticoagulantes y fibrinolíticos. Amplio el tema, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que recordar nosotros cómo comienza la coagulación, ¿verdad? Y tenemos que recordar que los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias y las venas en menor grado, tienen una fibra muscular, ¿no es cierto? Y tienen un endotelio, una fibra muscular y una adventicia. Y cuando hemos hecho oficio 1 nos acordamos del endotelio de los vasos sanguíneos, decimos, ¿no? El endotelio de los vasos sanguíneos tiene sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras, ¿sí? Y por ejemplo, cuando tenemos una injuria, una ruptura del vaso, entonces nosotros vamos a tratar de emitir sustancias, de formar sustancias vasoconstrictoras que cierren ese vaso que se está rompiendo y no pierda tanta sangre. Sin embargo, en este endotelio también se comienzan a presentar algunas sustancias, comienzan a liberarse que van a agregar, que llaman a las plaquetas a agregarse, y las mismas plaquetas comienzan la agregación y estimulan al sistema de la coagulación, y el sistema de la coagulación finalmente también con el sistema de la coagulación se forma la fibrina y se organiza un coágulo. Entonces, nuestra clase, primero vamos a ver todo lo que es hemostasia, vamos a acordarnos y ahí rápidamente vamos a hablar sobre agregantes, anticoagulantes y fibrinolíticos, es decir, los que rompen esto. Y para terminar la clase vamos a hablar sobre antifibrinolíticos, es decir, hay algunos también en donde la coagulación comienza a exagerarse demasiado, septicemias, por ejemplo, algunas enfermedades como hiperhidratación, ¿no? Que rompen las plaquetas, rompen los glóbulos rojos y comienza una coagulación y hay que darles antifibrinolíticos para que no se coagule tanto la sangre y no nos produzca daño. Bien, entonces eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, una hemostasia normal, primero anticoagulación fisiológica. ¿Cómo viene la anticoagulación fisiológica? Primero la contracción vascular por los vasos sanguíneos, ¿no? Se liberan sustancias neurohumorales vasoconstrictoras, ¿no? Sustancias neurohumorales vasoconstrictoras. Después se forma el tapón plaquetario. Después de formarse el tapón plaquetario, se forma un coágulo sanguíneo, prolifera, la fibrina se forma y hace una malla, y finalmente viene la fibrinolisis, la modulación, cómo este coágulo va rompiéndose, ¿para qué? Se module, porque si tú dejas crecer un coágulo, ese coágulo va a tapar el vaso sanguíneo. Y eso es, por ejemplo, lo que pasa en un infarto, ¿no? En un ACV pasa un infarto, en un ACV, ¿no? Entonces pasa esa situación, ¿ya? Entonces, vamos acá primero, entonces. Lo primero, como les decía, viene la contracción vascular, ¿cierto? La contracción vascular, la contracción vascular viene al inicio con la contracción de las fibras musculares, ¿no? Las fibras musculares acá, ¿sí? Las fibras musculares. Vienen las fibras musculares que al haber injuria se rompen, y entonces las fibras musculares se contraen. La endotelina en sí mismo, también el endotelio libera a sí mismo varias sustancias, ¿no es cierto? Varias sustancias humorales que también van a producir vasoconstricción. La endotelina es una de ellas, ¿no? Pero también liberan una serie de integrinas, ¿no? Y al haber deformidad, liberan sustancias que van a jalar, por así decirlo, a las plaquetas, ¿no? Estas plaquetitas vienen y se van pegando, se adhieren aquí.
se adhieren a la lesión, ¿ya? Se adhieren a la lesión. Cuando se adhieren a la lesión, se van liberando sustancias, las plaquetas van deformándose y liberan sustancias como el ADP, el tromboxano A2, las integrinas, ¿no? Este factor que al romperse el endotelio y adhiere a las plaquetas se llama el factor de von Willebrand, ya es un factor especial que tiene el endotelio. El factor de von Willebrand hace que las plaquetas se peguen. Al pegarse las plaquetas, se adhieren, se van agregando las plaquetas, se van agregando, y ahí viene el tromboxano A2, las integrinas, el ADP, ¿no es cierto?, que hacen que se vayan pegando las plaquetas. Esto también comienza a llamar a los factores de coagulación, del factor tisular de la coagulación, ¿se acuerdan? Las cascadas extrínseca e intrínseca comienzan a formarse el factor de la coagulación. Cuando se comienza a formar los factores de la coagulación, las cascadas del factor de la coagulación, entonces se va formando el factor activador del fibrinógeno, ¿se acuerdan? Y se forma la fibrina, finalmente. Sí, forma la fibrina. Entonces se envuelve totalmente. Cuando se forma la fibrina, forma como una especie de red, y esta red atrapa plaquetas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, atrapa todo, y forma un gran tapón y tapa. Ahora, este coágulo, podría seguir creciendo y tapar el vaso sanguíneo. Y eso sucede, por ejemplo, en las arterias coronarias. En las arterias coronarias, que son delgaditas, ustedes se acuerdan cuando hemos hecho fisiología, las arterias coronarias son delgaditas, y las arterias coronarias delgaditas, lo que van a producir es, disculpen, se está viendo la presentación, ¿no es cierto? No hay problema. Sí, doctor, sí se ve. Ya. Las arterias coronarias que son delgaditas, ¿no? Entonces acá tienen, por ejemplo, con los años nosotros vamos formando nuestros ateromas, ¿ya? Nuestros ateromas. Y al formar nuestros ateromas, es decir, plaquitas de grasa, ¿no? Inestables, y por ejemplo tener un flujo sanguíneo alto por una subpresión, estos ateromas que ya están acá en la mitad se rompen, ¿no? Se rompen. Igual vienen las plaquetas, el factor tisular, todo, y comienza a formar el coágulo. Pero este coágulo, como la arteria coronaria es delgadita, puede taparla todita. Igual pasa en el cerebro, son delgaditas. Puede taparla todita y tapa la circulación. Y viene lo que es un infarto. Por ejemplo, ustedes van y le dicen a su papá, papá, he jalado farmacología. ¿Cómo vas a jalar farmacología en virtual? No puede ser, ahí todos aprueban, dicen. Ni se le sube la presión, y cuando se le sube la presión circula más velocidad, el número de Reynolds aumenta, todo lo que ustedes deben ya acordarse bastante. Aumenta el número de Reynolds, todo eso, entonces viene el torbellino de la circulación sanguínea y rompe la placa ateromatosa. Y como rompe la placa ateromatosa, se van formando, se adhieren plaquetas, se agregan plaquetas, se forma la fibrina atrapa glóbulos blancos, glóbulos rojos, y va formándose, y lo tapa. Y al tapar, produce un infarto, porque no hay circulación en una serie de miocardio. Entonces, para evitar eso, tienen que aprobar en virtual, jóvenes. Bien, ¿y cómo evita eso entonces nuestro cuerpo sanguíneo? Pues eso se llaman los fibrinolíticos. Hay factores que inhiben al factor activador del plasminógeno, por ejemplo. Y entonces, al inhibirlos no hay fibrina, no se forma, hay fibrinolisis, ¿no? Y deja que el coágulo se forme, pero sigue el torrente sanguíneo pasando, por lo menos un poco. Y entonces, eso también es parte de la fisiología. Bien, entonces, los factores procoagulantes y los factores anticoagulantes están presentes siempre. ¿Tenemos factores anticoagulantes? Sí. Por ejemplo, ¿qué factores anticoagulantes tienes acá? El endotelio es terso. Mientras no lo alteres, el endotelio es terso, es frágil, ¿no es cierto? Y al ser frágil y terso el endotelio, entonces no debería haber ninguna coagulación, pero por ejemplo, en lo que me refiero a los ateromas, ¿no? Se forma una placa ateromatosa, altera el endotelio, ¿no? El endotelio debería ser así, terso, una sola línea, no hay problemas, ¿ya? Entonces, ese es nuestro endotelio. Otra cosa que es anticoagulantes, lo normal, como les digo, los antifibrinolíticos. Tenemos varios anticoagulantes
normales, por ejemplo, el óxido nítrico, ¿no? Que produce vasodilatación, que evita que se cierren los vasos, etc. Entonces tenemos anticoagulantes normales. Entonces, como tenemos anticoagulantes y procoagulantes, siempre debe haber un equilibrio, ¿no? Pero en algún momento, debido a una injuria, los procoagulantes ganan y comienza la coagulación sanguínea. ¿Qué tiene la anticoagulación sanguínea, por ejemplo? ¿Quiénes evitan evitan que las plaquetas se junten? La tersura que les dije, ¿no? Que el endotelio sea liso, las prostaglandina I, que le hemos visto mucho y que le hemos visto ahora mismo en AINES nada más, evita que se coagule, y el óxido nítrico, ¿no? Que es un vasodilatador. Tenemos un anticoagulante que evitan los factores de la coagulación, la antitrombina 3, la trombomodulina y la proteína C. Acuérdense, porque la antitrombina 3 tiene un factor, tiene un medicamento que va a estimularla para que evitemos la coagulación, o sea, la potencia como anticoagulante. La trombomodulina y la proteína C. Actualmente, la proteína C es muy, muy importante en el tratamiento del COVID, por ejemplo, que nos ha probado que produce alteración endotelial y produce coagulación y produce trombosis, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento para el COVID? Para pacientes, para evitar que echaditos nos produzcan coágulos, porque hay mucha tendencia. Estimulantes, la antitrombina 3, vamos a ver cuál, y la proteína C. ¿Ya? Finalmente hay sustancias que producen fibrinolisis, es decir, cuando se forma la fibrina la rompen para modelar el coágulo. El factor activador del plasminógeno y la plasmina. Vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces tenemos también factores procoagulantes fisiológicos, procoagulantes, es decir, estimulan la coagulación. En el endotelio, para las plaquetas, el factor de von Willebrand y las integrinas 2B3A. Es un grupo de factores de integrinas, proteínas, ¿no? Un grupo proteico 2B3A. El factor tisular, el que inicia la cascada de la coagulación, la intrínseca, ¿no es cierto? Y los inhibidores de la fibrinolisis, es decir, los que producen que sí haya fibrina, la antiplasmina y el inhibidor del factor activador del plasminógeno. Entonces nosotros tenemos aquí los coagulantes, los anticoagulantes, perdón, y tenemos los procoagulantes, ¿ya? Entonces tenemos factores procoagulantes y factores anticoagulantes, todo fisiológico. Bien, entonces nosotros vamos a ver ahora cómo comienza la coagulación. Comienza con la adhesión, o sea, la adherencia y la agregación plaquetaria, ¿no? La adherencia y la agregación plaquetaria. Se adhiere la plaqueta, ¿no? Por las integrinas y por el factor de von Willebrand a la lesión. Se adhiere a la lesión, ¿no? Y después de esto comienza a liberarse, la plaqueta comienza a liberar sustancias como las integrinas 1B, 2A. Estas integrinas hacen que se agreguen como ladrillitos uno tras otro las plaquetas. El tromboxano A2, el ADP también nos sirven para agregar las plaquetas, ¿sí? Y mientras tanto, también en el endotelio se va liberando factor tisular para que comience a trabajar ahí. ¿Ya? Entonces, más o menos así. Entonces, la coagulación. Entonces, primero se lesiona el vaso. Lo primero que hay es una vasoconstricción como reacción del vaso sanguíneo, tratando de cerrar el vaso sanguíneo. De ahí se agregan las plaquetas, ¿sí? Y al mismo tiempo que se agregan las plaquetas, entonces, aquí vamos a ver que vienen las dos vías, extrínseca e intrínseca, ¿no es cierto?, que se forman por estímulo de las plaquetas, ¿no? Van a formarse el factor 10, entonces la protrombina, que es un factor de la coagulación, se vuelve trombina. Esta trombina al fibrinógeno lo va a volver fibrina, y esta fibrina por el factor 13 se vuelve el coágulo, lo convierte el coágulo de fibrina. Esto lo hemos visto en fisiología, espero que esté recordado más o menos, por lo menos acá, ¿no? Entonces, tenemos la plaqueta, tenemos los factores de coagulación, tenemos cómo se forma la fibrina, ¿no? El producto final de la formación de la cascada de la coagulación es la fibrina, que se da desde el fibrinógeno, activada por la trombina, el factor 2 de la coagulación. Se forma la fibrina. Y esta fibrina va a ser la mallita del coágulo final. ¿Ya? Entonces,
Tenemos entonces sitios donde actuar, sitios que actuamos aquí en las mismas plaquetas, sitios que actuamos aquí en los factores de coagulación y sitios que actuamos aquí en la fibrina. Reitero, ¿para qué quiero actuar sobre los factores de la coagulación? Si estoy feliz, tú estás feliz. Pero, por ejemplo, y cuando sangras, cuando te rompes un vaso sanguíneo, todo esto se activa, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿para qué yo quiero actuar? Actúas cuando se forman coágulos de forma anómala. Personas que tienen tendencia a hacer coagulaciones por sustancias, por patologías diversas, como les reiteraba, ¿no es cierto? Personas que tienen a hacer trombosis, personas que tienen traumas, personas que van a estar mucho tiempo echados, mucho tiempo sentados, mucho tiempo parados, que va a haber mucho éstasis en sus miembros inferiores, en sus vasos sanguíneos, va a haber éstasis. Entonces, cuando ya tienes más de 4 o 6 horas, ya estás comenzando a formar coagulitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los anestesiólogos decimos, si tú te vas a operar, tú no puedes viajar hoy día y operarte hoy día, porque has estado sentado. Un viaje de 6 horas implica, por lo menos para nosotros, que descansen 2 días, que caminen, que estén en reposo 2 días, pero caminando, un reposo activo, para permitir que esos coagulitos que se estaban formando se deshagan, ¿no? Se deshagan y pueda el paciente estar en mejores condiciones. Si viaja 6 horas, se mete a sala de operaciones, como suelen hacer muchas pacientes que hacen cirugías estéticas, por ejemplo, que viajan de un lado a otro, están sentadas, todo, y ustedes lean la prensa cada rato, ¿no? Paciente fallece en sala de operaciones, paciente fallece en sala de operaciones de lipo, narices y eso. A veces es un poco nosotros y un poco los pacientes, ¿no? Les falta educación al paciente. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer ahora. Bien, entonces, estos son los factores, ¿no es cierto? ¿Cómo se va formando la fibrina? Por los factores anticoagulantes y los factores procoagulantes. Ahora, los factores anticoagulantes. Los factores anticoagulantes. ¿Cuáles son? La proteína C, la proteína S, la trombomodulina, la antritombrina 3. Por favor, acuérdense eso. Y los factores procoagulantes, todo el complejo, ¿no es cierto? Todo el complejo que forma finalmente fibrina. Ya. Entonces tienes un equilibrio entre factores procoagulantes y factores anticoagulantes, ¿sí? Tienen ustedes un equilibrio acá. Entonces acá tienen, hay el alfa-2, la antiplasmina, el factor activador del plasminógeno, el factor inhibidor del plasminógeno, perdón, todos son procoagulantes. Y acá la plasmina, que es la que deshace finalmente la fibrina, y el factor activador del plasminógeno, que es el que va a formar plasmina, ambos deshacen la fibrina. ¿Qué les damos cuando tenemos un infarto? Quiero que se ubiquen bien porque les vamos a dar esto cuando tenemos un infarto. Ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hace la fibrinolisis? Rompe la fibrina. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros tenemos, cuando tenemos un coágulo, se libera lo que llamamos nosotros factor activador del plasminógeno, que activa el plasminógeno, que a su vez se va a convertir en plasmina. Esta plasmina va a disolver a la fibrina y va a modelar el coágulo. Ya lo va a mover el coágulo, lo va a disolver el coágulo. Entonces, esta es la forma en que se deshace la fibrina. Bien, y entonces creo que ya más o menos recordado, más o menos, ya podemos ahora sí avanzar en lo que es nuestra clase. Vamos a ver antiplaquetarios, anticoagulantes y fibrinolíticos. Está claro, ¿no es cierto? Antiplaquetarios van a impedir la adhesión y la agregación plaquetaria. Por algún motivo se está coagulando más la sangre y tenemos que impedirlo, ¿no? Los anticoagulantes, los que evitan que los factores de la coagulación se activen para que formen fibrina. Fibrinolíticos, ya se formó la fibrina, ya se formó el coágulo. Estos son medicamentos de emergencia, uroquinasa, etoquinasa, plasminógenos. Activan al plasminógeno que a su vez va a activar a la plasmina y la plasmina va a deshacer a la fibrina, ¿no? Entonces, creo que ahí más o menos ya estamos orientados. Entonces, los plaquetarios primero. Primero, el tapón plaquetario, ¿cómo se forma? Primero por el factor de von Willebrand, la integrina 2B3A, ¿no es cierto? Ahí se adhiere a la 1B o 1A, ahí se adhiere la integrina y el factor von Willebrand adhieren a la plaqueta, a la lesión endotelial. La plaqueta se deshace y libera gránulos de ADP, de tromboxano A2, de tromboxano A2, de serotonina, ¿no es cierto? De serotonina, libera todos libera todos esos coágulos, ¿no? Libera todos esos coágulos.
Y al liberar todos estos coágulos, entonces viene todas estas sustancias jalan más plaquetas, ¿ya? Y estas plaquetas aparece otra integrina, otra proteína, 2B3A, y las agregan. Se van haciendo como ladrillitos, ¿ya? Finalmente, se activa la trombina. ¿Pero de dónde se activa la trombina? Se activa porque paralelamente a que se están pegando las plaquetas, se activó el factor de la coagulación. ¿Sí? Se activó el factor de la coagulación y finalmente la trombina se forma para activar la fibrina. Creo que ahí estamos bien. Si hay alguna duda me paran, ¿no? Porque si no, se pierden en anticoagulación. Entonces, este es el tapón plaquetario nuevamente. La 1B, 1B, 1A y el factor de von Willebrand jalan la plaqueta a la lesión endotelial. La plaqueta cuando se pega a la lesión endotelial libera, la plaqueta su membrana se altera y comienza a liberar ADP, tromboxano A2, serotonina, ¿no? Y integrinas 2B3A, y estas comienzan a llamar más plaquetas, y esas plaquetas comienzan a pegarse como ladrillitos. Pero también comienzan el factor del endotelio, el factor tisular, ¿no? Comienza la cascada intrínseca, ¿no es cierto? Y comienza el factor de la coagulación paralelamente. Hay enfermedades como el factor de von Willebrand, como la deficiencia del factor de von Willebrand, que llevan a que las plaquetas no se peguen con facilidad, ¿ya? Que no se peguen con facilidad. Entonces, ¿quiénes afectan al tapón plaquetario? Antiadherentes y antiagregantes. Ya creo que está recontra físico, ¿no? ¿Cuáles son los adherentes? ¿Cuándo se adhiere? Cuando se pega la lesión endotelial. Agregantes, cuando comienzan a pegarse plaqueta con plaqueta. Entonces, vamos a acordarnos de los antiplaquetarios. Si se acuerdan de la clase de la semana pasada, ácido araquidónico venía de la membrana celular, ¿no es cierto? A través de las fosfolipasas. La ciclooxigenasa no específica, no inducida, formaba prostaglandinas y formaba tromboxano. Y este tromboxano producía vasoconstricción y agregación plaquetaria. Entonces, lo lógico, si tenemos este antiagregante plaquetario que usa el tromboxano A2, que es un antiagregante, es decir, evita que se peguen plaqueta con plaqueta, porque el tromboxano A2, si lo inhibimos, evita esa función, tenemos que cortar esta cadena. ¿Cómo la cortamos? Lo lógico es que le demos un AINES, ¿no es cierto? Un AINES que inhibe a la ciclooxigenasa. Pero yo también les había contado la semana pasada en la clase de AINES, en la cual hay AINES que se pegan permanentemente a la plaqueta, ¿no? Como la aspirina, como el ácido acetil salicílico. Y otros que se pegan en forma más laxa y su efecto es pasajero, 2 o 3 días, pero la aspirina, por ejemplo, se pega y no se suelta. Y vive los 7 días que vive la plaqueta, los 7 días la acompaña y se mueren juntos. La molécula de ácido acetil salicílico. ¿Cuál es la diferencia con el ácido acetil salicílico, la aspirina que habíamos hablado nosotros en AINES? Su diferencia es la dosis. En anticoagulantes, la dosis se usa más o menos 100 miligramos, 110 miligramos, que no produce mucho daño gástrico, ¿ya? En cambio, para antiinflamatorio usamos 500 miligramos, ¿no? Cada 8 horas, que es un montón y te va a producir un daño terrible. Y puede producirte daño renal y todo eso. En cambio, acá no, por la dosis, ¿ya? Por la dosis. Entonces, inhibimos la vía del ácido araquidónico, ¿ya? Inhibiendo la ciclooxigenasa, perfecto. Inhibimos el complejo 2B3A, perfecto, es otro porque se evita que se peguen, ¿no es cierto? Que se peguen plaqueta con plaqueta. Y modulamos algunos mecanismos como el AEP ciclo y el GMP ciclo que también ayudan a que se junten, ¿no es cierto? Las plaquetas. Inhibimos las fosfodiesterasas, enzimas fosfodiesterasas. Entonces, cada uno de estos tiene un efecto diferente para evitar que haya agregación plaquetaria. Vamos con eso. Entonces, antiagregantes, el ácido acetil salicílico es un COX, es un ciclooxigenasa no específico, ¿no es cierto? Se une rápidamente a las plaquetas, ¿sí? En 30 a 40 minutos ya está inhibiendo la agregación plaquetaria. Es más, actualmente, si tú tienes un infarto, la guía te dice que le des a tu paciente 300 miligramos de ácido acetil salicílico sobre la marcha y lo derivas, si es que no es tu nivel de complejidad, ¿no? Miren, rápido, ¿eh? Es una gran cantidad de aspirina que le tienen que dar para que rápidamente, en 30 minutos, 40 minutos, ya no haya agregación plaquetaria.
Si tú actúas rápido con un infarto o con un ACV, entonces la posibilidad de sobrevivir del paciente mejora ostensiblemente. Entonces tienes que darte cuenta rápido y actuar rápido. Una aspirina hay en todas las postas, en todos los centros de salud, ¿no? Entonces es imposible que te vayas a olvidar. Entonces, la aspirina se da en forma profiláctica también, para evitar que se vayan formando trombos en pacientes que han tenido infarto, que tienen prótesis de algún lado, porque las prótesis son cuerpos extraños que te van a producir coagulación, ¿no? En accidentes cerebrovasculares, etcétera. Como antiagregante plaquetario. También tenemos las tienopiridinas. Las tienopiridinas más actuales ahora, inhiben al ADP, ya no se van como la aspirina con el COX, inhiben al tromboxano, sino inhiben al ADP. Y entonces estas tienopiridinas, a pesar de tener un costo un poquito mayor que la aspirina, son las que más se están usando actualmente. El clopidogrel, la ticlodipina son las que más se usan. Aparte, la ticlodipina también tiene un efecto sobre la integrina 2B3A. ¿Ya? Y finalmente también inhibe la agregación plaquetaria del dipiridamol, porque inhibe la recaptación de la adenosina e inhibe la fosfodiesterasa. Entonces tenemos este grupo de drogas, ¿no?, que van inhibiendo los diferentes tipos de sustancias que liberan las plaquetas y que nos van a permitir una agregación plaquetaria. Son anticoagulantes, antiagregantes, antiadherentes. La ticlodipina y el clopidogrel más bien se ingieren con alimentos para que se absorban mejor, se unen muy bien en las proteínas y bueno, se ven a veces náuseas, vómitos, neutropenia, pero la que menos efectos adversos ha presentado y por eso se usa más ahora es el clopidogrel. Otros que inhiben a la integrina 2B3A. Estos son una especie de anticuerpos que se unen a las integrinas, a estas proteínas 2B3A, que son las que también hacen que se agreguen las plaquetas. El acicimab, el tirofibán, son los más usados acá en el Perú, el tirofibán sobre todo. Su costo es muy alto, ¿ya? No lo tienen los seguros, es solo seguro para seguros particulares nomás. Seguros nacionales no usan estos anti-2B3A. Ahora ustedes me dicen, ¿por qué no usan? Y estos usan porque el clopidogrel ha demostrado que sí lo tienen los seguros, sí es salud. Ha mostrado muy buen efecto. Ya pocos usamos aspirina, ¿no? Usamos más 2B3A. La aspirina le hemos dejado para la emergencia que les comenté de los infartos, ¿sí? Entonces, ¿dónde das tú estos? Para asegurarte más bien que no se agreguen plaquetas. Por ejemplo, cuando tienes un paciente que le ha dado infarto o hace anginas y tú le haces una angioplastía en las coronarias. Entonces ahí le dejas una prótesis chiquita en la coronaria como un tubito para que pase la sangre. Para evitar que se coagule la sangre al pasar por ese tubito, pues tenemos que anticoagularla. Entonces, ¿qué le das? Estos antiagregantes plaquetarios, ¿no?, que son tipo anticuerpos, ¿no? Entonces, abcicimab, tirofibán, ¿no?, que son los más usados. El dipiridamol, como les decía, es un antiagregante plaquetario también que actúa a nivel de inhibe la fosfodiesterasa. Entonces es aparte un vasodilatador e inhibidor del ADP que también se absorbe por vía oral. ¿Se acuerdan que otro inhibidor de la fosfodiesterasa habíamos visto antes? El Viagra, ¿se acuerdan que es un inhibidor de la fosfodiesterasa, ¿no?, para el músculo liso? Bueno, el dipiridamol también es un inhibidor de la fosfodiesterasa, no tiene el mismo efecto poderoso que tiene el Viagra, pero sí es un vasodilatador, ¿no? Entonces, porque inhibe la contracción de las arterias coronarias y también es un inhibidor del ADP, pues. Entonces, ¿qué va a ser nuestro futuro como antiagregante plaquetario? La aspirina, ¿no? Como les digo, ahora ya se usa de emergencia en los infartos, 300 miligramos, y el óxido nítrico, que ya lo estamos comenzando a usar en spray, ¿no? Entonces, y también tenemos que inhibir un receptor del tromboxano A2 para evitar de que las plaquetas se junten unos con otros. Ese todavía está en estudio. Anticoagulantes. Entonces ya hemos pasado por plaquetas, ¿ah? Ya saben qué le damos, ya saben cómo los tratamos, ya saben que este es un tratamiento digamos, para los pacientes ambulatorios. Los anticoagulantes orales ahora. La warfarina, ya no se usa mucho la warfarina, ¿sí? Es un medicamento que es muy dependiente de la acción de la vitamina K,
¿sí? De la vitamina K. La vitamina K tiene un epóxido reductasa que se da en el hígado, y esto lo que hace es carboxilar los factores de la coagulación y los activa, los factores de la coagulación. A los factores de coagulación que se activan en el hígado. Entonces, ¿cuáles son los factores que se activan en el hígado? 2, 7, 9 y 10. Pero son factores importantes, esos factores de coagulación son muy importantes en la cascada de la coagulación para formar trombina y fibrina, finalmente, ¿no? 2, 7 en la trombina, el 7, el 9, el 10, que es, digamos, la unión de las dos cadenas, ¿no? Intrínseca y extrínseca. Entonces, esta warfarina inhibe la acción de la vitamina K para activar esos factores de coagulación. Y al activarlos esos factores de coagulación, inactivarlos esos factores de coagulación, entonces no va a formar fibrina. Perfecta anticoagulación. ¿Cuál es el problema? Que esta warfarina puede producir demasiado sangrado, ¿ya? Demasiado sangrado. Se da por vía oral, ¿sí? Es una pequeña, es liposoluble, su tiempo de acción puede vivir hasta 30 horas. ¿Cómo le damos nosotros cómo medimos nosotros su acción de la warfarina? Con el INR. El INR sacas tú la sangre del paciente, lo echas a un producto, a un reactante especial, y te saca un promedio, ¿no? Y lo normal es que estemos con INR de 1 aproximadamente todos. Para que la warfarina haga efecto, tu anticoagulación tiene que estar en 2 a 2.5, es decir, casi el doble de lo normal. Tu sangre tiene que estar agüita, para evitar que vaya a haber algún problema. Algunas cosas que pasan con la warfarina. La warfarina, pues, inhibe, como les digo, a los factores 2, 7, 9, 10, ¿no es cierto? Y a la proteína C. Entonces, como es un anticoagulante, todos los anticoagulantes aumentan su efecto. La aspirina, las sulfonamidas, la cimetina, el metronidazol. Y disminuyen su efecto. Si tú le comienzas a dar vitamina K, disminuye su efecto, porque la warfarina lo que hace es unirse a la vitamina K que hay en el hígado existente, ¿no? Y producir los factores de coagulación. Yo les cuento e inhibirlos. Pero nosotros, si le damos, por ejemplo, vitamina K, aparte de la que tenemos, pues la vitamina K generalmente está en depósito, aparte, entonces esta vitamina K actúa diferente. Por ejemplo, hemos tenido algunos pacientes en el hospital que le estaban warfarina, porque ya no estamos usando mucho warfarina, le estaban warfarina. Se iban a su casa con su warfarina, venían a su control INR, y les decíamos, en la dieta, no vas a comer verduras, hortalizas verdes, no vas a comer esto, no vas a tomar vitamina K, leche, la leche, ustedes saben que no tiene vitamina K, pero le ponen el suplemento, no vas a tomar eso, tomas leche normal. Y sin embargo llegaba con una trombosis, a pesar de tomar warfarina, o su INR bajaba a 1.5. ¿Qué es lo que ha pasado? La investigación, ya comenzó a comer verduras, porque como está de moda ser vegetariano, ¿no? Verduras. ¿Y qué pasa con las verduras? Tienen vitamina K. ¿Y qué pasa con la vitamina K cuando tú le das? Entonces comienza a activar otros factores de coagulación. Igual que la aspirina, la warfarina se une a estos factores de coagulación y los inhibe para siempre. 72 horas viven más o menos, vida media, mire cuánto viven, 60, 8, 24, 4. Se une y se mueren, los factores de coagulación se desaparecen ahí. Si tú le das vitamina K aparte, ¿no? La warfarina esta vitamina K ya no la va a bloquear, y entonces comienzas a activar factores de coagulación, ¿ya? Entonces, ese es lo que sucede. ¿Qué más produce la warfarina? Toxicidad, produce malformaciones óseas en el feto, puede producir necrosis cutáneas y cuando hay administración crónica puede producir ACVs, trombosis, etc. Otros anticoagulantes, estamos hablando de anticoagulantes, ya veíamos primero antiplaquetarios, ahora estamos agregando antiplaquetarios, ahora estamos hablando de anticoagulantes. Primero, warfarina. Segundo, los que inhiben a la trombina. ¿Qué es la trombina finalmente? Las dos vías, ¿no es cierto? La vía extrínseca y la vía intrínseca, ¿sí? Se van activando y van llegando hasta el factor 10. ¿Ya? Entonces, miren la importancia ahorita de la warfarina. Inhibe el factor 9, miren dónde está el factor 9, ¿no es cierto? Dónde está el factor 9, inhiben al factor 10, miren el factor 10 junto con el calcio, se activa, ¿no? Junto con el calcio. Entonces es importante el calcio en la cascada de la coagulación. Y el factor 10 activado activa el factor 5, ¿no? El factor sigue el calcio acá y activa la protrombina
y la protrombina activa la trombina y la trombina actúa el fibrinógeno y lo vuelve fibrina. Entonces, esta es la vía final común, ¿no? Entonces, aquí los antitrombóticos, ¿qué van a actuar? Van a actuar sobre la trombina, pues, para evitar que la trombina active el fibrinógeno y lo convierta en fibrina. ¿Qué medicamento usamos acá? La heparina. La heparina actúa potenciando el efecto de la antitrombina 3, se vuelve un cofactor y lo une a la trombina. ¿Se acuerdan que un anticoagulante que vino más arriba era la antitrombina? Aquí está. La antitrombina 3, si siempre existe, evite la coagulación excesiva, cuando tú le das heparina, la potencias, le das un cofactor que lo va a juntar rápidamente. ¿Ya? Entonces, aparte de eso, también actúas sobre el factor de coagulación 10A activado. Esta heparina tiene un peso molecular alto, 30.000 más o menos, ¿no? Y dura más o menos 6 horas su efecto. ¿Ya? Como viene de los vacunos, esta heparina, le colocamos al paciente en vía subcutánea o vía endovenosa, no es para tomar por vía oral. Se une a la antitrombina 3 y esta antitrombina 3 se une a la trombina y evita que se coagule con la heparina. Ahora, hay unas heparinas de más bajo peso molecular que producen el buen efecto porque se unen específicamente al factor 10, ya no tocan el factor 3. La heparina grande, de cadena grande, se une a los dos, a la antitrombina 3 y al factor 10. La heparina de bajo peso molecular, que son moléculas más pequeñas, se unen al factor 10. Como es la vía final común el factor 10, entonces también producen buena anticoagulación. Estas de bajo peso molecular se pueden dar una vez al día o cada 12 horas. En cambio, la heparina de alto peso molecular, la grande, la cadena grande, es cada 6 horas su tiempo de vida media. Entonces, estarlo pinchando al paciente es pues problemático, ¿no? Esta heparina de bajo peso molecular es la indicada en este momento en los pacientes con COVID que van a estar echados en su camita para evitar que haya coagulación, como les he dicho, ¿no? Es más, hace unos días tuve que enviar a Arequipa enoxaparina, porque no había ya en Arequipa, como ustedes saben, la tercera hora llegado primero por Arequipa, ¿no? Y está terrible, y en las farmacias, en ningún sitio hay enoxaparina, ¿no? Acá todavía estamos bien. Entonces, este es el mecanismo de acción de la heparina, ¿no? Se une a la antitrombina 3, y la antitrombina 3 se une a la trombina y evita que haya coagulación. Igualmente, evita la coagulación del factor 10. Este es más o menos el efecto de la heparina, ¿no? Entonces forma un complejo y este complejo con la trombina evita que la trombina active al fibrinógeno y que se vuelva fibrina. Entonces la heparina fraccionada, no fraccionada, forma complejo con la trombina y con la antitrombina 3. ¿Ves? Entonces su peso es de 5 a 30 kilodaltons. La heparina de bajo peso molecular se une poquito a la antitrombina 3, pero se une más preferentemente al factor 10. Y su peso es de 3 a 9 kilodaltons, o sea, es mucho más pequeña la cadena, se da menos veces al día, entonces es mejor. Cuando tenemos que operar a un paciente anticoagulado, ¿qué hacemos? Cualquiera de los anticoagulantes que ustedes han visto, porque la warfarina hay que quitarla 72 horas antes para que vuelvan a aparecer nuevos factores de coagulación. Cualquiera de los anticoagulantes se va retirando poco a poco, la aspirina 7 días antes, ¿no? Se van retirando y se le va cambiando por heparina, porque el paciente tiene que entrar. Y la heparina, como su tiempo de vida media es 6 horas, entonces dices, la última heparina 6 horas antes de entrar a sala de operaciones, y ya puede ingresar a sala de operaciones con tranquilidad el paciente, ¿ya? Entonces, esta es la heparina, se administra por vía subcutánea, por vía endovenosa. ¿Sí? La heparina de bajo peso molecular puede ser una vez al día y suficiente. ¿Con qué lo controlas? La warfarina controlábamos con tiempo de protrombina, ¿no? Tiempo de protrombina, ¿por qué? Porque inhibe al factor 2, ¿no es cierto? La warfarina. La heparina se controla con el tiempo parcial de tromboplastina activado. ¿Por qué? Porque inhibe al factor 10A, tromboplastina activado. Entonces, la heparina se da por vía subcutánea intravenosa, ¿no es cierto? Es una molécula grande, se utiliza por el tiempo de tromboplastina, el tiempo parcial de tromboplastina también, parcial de tromboplastina, y se usa en los trombos venosos, etc. Entonces, ¿la heparina puede producir toxicidad? Sí, como
es un gran anticoagulante, puede producir desangrado, puede producir aumento de la transaminasas, osteoporosis, se ha visto plaquetopenia, ¿sí? Aumento de inhibe la aldosterona. Entonces, al inhibir la aldosterona hay una disminución del sodio en la sangre. La heparina, cuando hay que revertirla, tiene un antídoto que se llama protamina. El antídoto de la warfarina, que habíamos visto más adelante, es la vitamina K, ¿no es cierto? Se le da más vitamina K y puede mejorar su coagulación. En la heparina se da la protamina, que se pega a la molécula de heparina y la inactiva. Entonces, estas son las indicaciones de heparina, pues, no son enfermedades que producen coágulos. Hay otros inhibidores directos de la trombina, o sea, no usan la antitrombina 3, no usan el factor 10, no es como la heparina o la warfarina o las heparinas de bajo peso molecular, sino directo inhiben a la trombina. Entonces, estos son nuevos anticoagulantes, ¿ya? La irudina, ¿no? La irudina, por ejemplo, los inhibidores del factor 10A, ¿no? Son directos, van e inhiben directo, la fondaparina, la hidraparina, ¿ya? Inhiben directo. ¿Qué es lo que más? ¿De dónde salen estos medicamentos? Inhibidores directos de la trombina. La irudina, por ejemplo, viene de las sanguijuelas. Cuando ustedes van en el agua estancada, arrosa, se les pegan unos bichitos acá y ¡pum!, comienzan a chuparles la sangre, son como gusanitos, comienzan a chupar la sangre. En su saliva de esos hay irudina, que es un excelente anticoagulante. Entonces, por eso pueden nutrirse de su sangre, de la sangre de esas personas que son picados, ¿no? Entonces, a estos gusanitos se les ha dejado la babita, y ahí tenían irudina, y se han sacado el cimelcatrán, la fondaparina y la hexaparina, y nos pueden ayudar en esto, ¿ya? Entonces, la irudina es una proteína que se aisló de la saliva, de la sanguijuela, ¿ya? De la sanguijuela, directamente inhibe la trombina, independiente de la antitrombina 3, ¿ya? Entonces, la irudina es excelente como anticoagulante. Antitrombina 3. Otro inhibidor directo de la cascada de la coagulación es el rivaroxaban. El rivaroxaban rápidamente actúa sobre el factor 10, ¿no? Sobre el factor 10. Y es metabolizado por el hígado, se da por vía oral también el rivaroxaban. El dabigatran también usado actualmente. Entonces, miren, estamos yendo por todos los que se usan para factores de coagulación, ¿Ya? Es igual, inhibe al factor 10 también. Esta Pradaxa es la más utilizada en el momento acá en el Perú, actualmente usada. Es una prodroga, ¿sí? Es una prodroga que se usa e inhibe también la cascada de la coagulación. Entonces, el dabigatran. Entonces, como inhibidores de los anticoagulantes jóvenes, estamos viendo warfarina, que inhibe factores de coagulación, 2, 7, 9, 10, heparina y su heparina de bajo peso molecular, que inhiben la antitrombina 3 y el factor 10, uno más específico que otro. Estamos viendo los inhibidores directos de la trombina, como es la irudina, ¿no? La varita de la sanguijuela, ¿no? Y estamos viendo inhibidores directos también de la cascada de la coagulación, el dabigatran, ¿no? Y el rivaroxaban. Entonces, hemos visto anticoagulantes. Y ahora fibrinolisis, cuando tenemos la trombina, o sea, el final de la cascada de la coagulación es la trombina va a actuar sobre el fibrinógeno y lo va a volver fibrina, ¿sí? Fibrina, ¿ya? Y esta fibrina va a irse formando el coágulo y la cadena de la fibrina va a atrapar glóbulos rojos, va a atrapar glóbulos blancos, lo va a hacer crecer el coágulo y puede tapar hasta el pequeño vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces, para evitar eso, tenemos que romper los enlaces. Normalmente, quienes rompen los enlaces de la fibrina y evitan que pase eso. Fisiológicamente, ¿quiénes lo hacen? El factor activador del plasminógeno y la plasmina, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el plasminógeno, cuando hay mucha fibrina, el plasminógeno se activa por su factor activador del plasminógeno y se vuelve plasmina, y la plasmina produce la fibrinolisis. Eso tienen que acordarse, la cascada de coagulación. Bien.
Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de hacer aquí es tratar de activar el plasminógeno, que se vuelva plasmina y esta plasmina deshaga la fibrina, ¿no? Esta plasmina deshaga la fibrina, ¿sí? Entonces, tenemos medicamentos que hacen esto, que activan la fibrina, el plasminógeno. El factor activador del plasminógeno exógeno lo tenemos, la uroquinasa y la streptoquinasa. Más antigua la streptoquinasa, más moderna la uroquinasa. Activan al plasminógeno, lo vuelven plasmina y la plasmina deshace la fibrina. Si esto le damos a un paciente, por ejemplo, que tenga un ACV por trombo en el cerebro o un infarto en el corazón, en las primeras 6 horas va a deshacer este coágulo bajo este principio, ¿no es cierto? Que activa la plasmina, que es la que deshace la fibrina, ¿no? Entonces pasa esto. El plasminógeno se activa la plasmina y la plasmina deshace la fibrina, ¿ya? Entonces, este es un equilibrio nuevamente, ¿no es cierto? La fibrina con el plasminógeno. La plasmina también tiene su antiplasmina para decirle, no, no, no me deshagas toda la fibrina. Acá hay una parte que tiene que quedarse para que el coagulito por lo menos tape el hueco que se formó al comienzo. Listo, entonces tiene su inhibidor, su antiplasmina también. Pero básicamente este es el manejo así, anticoagulantes y coagulantes. Entonces, activan directamente los fibrinolíticos al plasminógeno, los convierten en plasmina y la plasmina degrada a la fibrina. Tenemos de primera generación, que es la streptoquinasa, que ya no la usamos mucho. Todavía he visto por el salud alguna vez que usan streptoquinasa, pero ya no se usa mucho como antes. ¿Ya? Tenemos los de segunda, la uroquinasa también, como les decía, que es la más usada todavía, que es de primera generación. Las de segunda generación, el ardisteplasa y el factor activador del plasminógeno, ya elaborado farmacológicamente, son más específicos, ¿no? Activan el plasminógeno, se vuelve plasmina y la plasmina usa la fibrina, más específico. Y los de tercera generación más modernos, que ya los tenemos también en Tacna, es el reteplasa, por ejemplo, que es un factor activador del plasminógeno, pero más purificado, de recombinación genética, más específica. Entonces, la reteplase igual nos ayuda a que se active el plasminógeno y el plasminógeno deshaga, forme plasmina y la plasmina deshaga la fibrina, ¿no? Entonces, sí, cuando le pones esto al paciente, más bien su sangre sí es agüita, agüita, ahí sí más bien no, porque recuerden que estamos llegando a la última etapa de la coagulación. Entonces, como les digo, estos fibrinolíticos pueden producir alergias, hipotensión. A veces cuando abres un vaso sanguíneo hay una reperfusión y esto nos puede llevar a una acidosis, a una tormenta metabólica, ¿no? Entonces ahí puede haber hemorragias sistémicas, ¿no? Hemorragias cerebrales que casi siempre son mortales porque al final tienes que estarlo controlando permanentemente a tu paciente porque, les reitero, ahí sí se deshace todo porque estamos en la última etapa de la coagulación. Bueno, y cuando tenemos un trastorno hemorrágico, al contrario, cuando ya la fibrina está, la plasmina ha deshecho toda la fibrina y la fibrina está que se deshace y se deshace y se deshace, bueno, le damos un fármaco para evitar que se deshaga la fibrina. ¿Cuándo pasa esto? Cuando, por ejemplo, tenemos trastornos sépticos, ¿no? En los cuales la anticoagulación es la que manda, ¿no? Y entonces el paciente está comenzando a hacer alteraciones de la coagulación. Le damos la vitamina K es el antídoto contra la warfarina, recuerden, para estimular la activación de los factores de coagulación 2, 7, 9, 10 en el hígado, ¿no es cierto? Entonces, si tienes warfarina, se la retiras, le das vitamina K durante 3 días y se forman nuevos factores de coagulación y esos factores de coagulación van a comenzar a funcionar en 3 días y nos pueden producir al paciente bienestar, que se mejore la coagulación. Pero recuerden, jóvenes, recuerden que a veces la emergencia es tanta que no te va a esperar 3 días, ¿ya? Eso demora la vitamina K. Y los fármacos antifibrinolíticos que evitan que se rompan los enlaces de fibrina si es que hay un síndrome de hiperconsumo, una sepsis, etc. Usamos el ácido aminocaproico que estabiliza la fibrina y el ácido tranexámico y la proteinina. Todos los tenemos aquí en nuestra ciudad también. Bien, jóvenes, más o menos esa era mi orientación sobre factores anticoagulantes.
¿Alguna pregunta al respecto de anticoagulantes? Bien, mire, entonces mañana hacemos qué es lo de antianémicos y les voy a rogar que esta semanita más la práctica la hagamos de la manera como la hemos estado haciendo para la próxima semana y hacer su revisión de temas.